Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida y un cordial saludo también a las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy de Asael y su esposa Tere en un nuevo segmento que es Atendiendo su voz. Así que, Asael, Tere, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bien, buenos días. Hola, un saludo a todos, un abrazo. Hola, mi nombre es Asael Caneda. Mi esposa es Tere Zarzosa. Van a ver mi bonita cara y van a escuchar la dulce voz de mi esposa, desde aquí de la Ciudad de México. Vamos a empezar a orar juntos y poner en manos de Dios este nuevo programa. Querido y amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tus misericordias son nuevas. Gracias porque tú nos das la oportunidad de vivir y de ver este maravilloso día. Tú nos cubres y nos llenas de tu gran amor y de tu gran bendición. De memoria de ayer ya no te acuerdas y hoy es un nuevo día que recibimos tu palabra en esta emisora, en cada país donde nos escuchen, Señor, que sea atendida tu voz hoy en esta mañana. Llénanos de ti, Espíritu Santo, para que podamos llegar a cada hogar y a cada corazón, porque tú te mueves en nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te bendecimos y ayúdanos. Con gozo y alegría compartimos de ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Te alabamos y llénanos de tu fuego ardiente con gozo y alegría, tanto a las personas que nos escuchan también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me da mucho gusto hoy por primera vez el tema que hoy vamos a compartir es atendiendo tu voz y el tema principal es sobre la sordera espiritual. Antes estuve leyendo que Dios me instruyera y me mostrara cuál era el tema. Yo soy sordo. Ajá. Ustedes piensan que yo soy sordo y que dices, ay, qué lástima, pobrecito, es sordo. No, 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 para nada. Porque la verdad, yo nací normal. Mi papá y mi mamá estaban muy emocionados cuando nací. Yo nací en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en la Ciudad de México. Yo le pregunté a mi papá que si nací en un hospital y él me dijo que no, que yo había nacido en casa. Mi papá muy emocionado me explicó que yo nací y que perdí el oído tiempo después. Nací bien, mi mamá estaba muy feliz. A los 6 meses yo enfermé, tenía mucha fiebre, estaba grave. Mi papá es médico, entonces me llevó con un amigo de él. La fiebre no paraba y entonces el médico decidió ponerme una inyección, un antibiótico, pero le advirtió a mi papá que podía dañar mis oídos. Mi papá quería que yo viviera, entonces aceptó la decisión. 2 años después, jugando con mis primos, allá en San Cristóbal, saben que allá llueve mucho. Yo estaba jugando con mis primos y empezó a llover
y las mamás dijeron, ya métanse a las casas, pero yo seguí jugando. Todos mis primos se fueron, pero yo me quedé en el borbollón del agua que caía. Mi mamá se enojó, fue por mí y me dio una nalgada y entonces ahí se dio cuenta de que yo no escuchaba, que había perdido la audición. Entonces todos se preocuparon. Mi papá decidió ir a los Estados Unidos conmigo para que me revisaran. El doctor le dijo que ya había perdido la audición, que ya no se podía hacer nada. Regresamos, pero ya no regresamos a San Cristóbal, regresamos a la Ciudad de México para tener terapias de oralización, para ir a a la escuela, para tener otra escuela especial. O sea, mi papá me animó, me animó, me animó. Tiempo después conocí a Jesús cuando yo tenía 20 años. Un poquito antes, a los 12, entré a a la secundaria. Toda mi familia es oyente, nadie es sordo. La familia de mi papá vive aquí y la familia de mi mamá vive en San Cristóbal. A los 12 años entré a la secundaria especial para sordos y empecé a conocer el lenguaje en señas. Aprendí el lenguaje en señas y empecé a hablar menos porque me gustó más el idioma, porque lo entendía y podía expresarme mucho mejor. Con mi familia oralizo, pero con las personas que son iguales a mí, pues hablo en lengua en señas. Después recibí a Jesús y empecé a conocer de su palabra, empecé a conocerlo a él. Y la verdad, en las diferentes congregaciones, a veces han orado para que se abran mis oídos, pero yo no entiendo la verdad. Ahora comprendo, por medio de lo que dice la palabra, que Dios es el creador también del sordo. Él permitió que mis oídos se apagaran porque Él tiene un plan perfecto para mí. Conociendo su palabra, puedo anunciar y compartir a la comunidad sorda por medio del lenguaje en señas. Y puedo compartir su palabra, porque hay muchos sordos que necesitan también a Cristo, porque todos necesitamos a Cristo. Por medio del lenguaje en señas podemos comunicarnos. Pero el lenguaje en señas no es igual, no es universal. Cada país tiene su lenguaje en señas y eso es hermoso. Yo he aprendido el inglés también en lenguaje en señas. Se llama ACL. Y poquito a poco he aprendido el lenguaje en colombiano también. Dios me muestra a mí, como Josué dice en 1:9, porque antes sentía un poco de miedo, tristeza, confusión, pero tú sabes que eso a veces te paraliza, pero dice en su palabra, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no tengas miedo, que no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso me fortalece, sabiendo que Cristo va conmigo. Entonces puedo compartir su palabra. Él conmigo. Tengo un amigo que es oyente y lo quiero mucho, me cae muy bien. Él, cuando fue a una congregación de sanidad, mi amigo se llama Jorge, otro Jorge. Jorge le pidió a Dios
que por favor a Asael se abran sus oídos, y Dios le respondió, pregúntale mejor a Asael, porque Asael no quiere. Dios le dijo, pregúntale a Asael. Entonces Jorge vino conmigo, vino a mi casa, platicamos y me dijo, oye, ¿tú quieres que tus oídos sean abiertos? Y yo le dije, no. ¿Por qué? Porque si yo son abiertos mis oídos, jamás vería la comunidad sorda. Yo me iría bien gozoso y feliz con los oyentes. Yo veo que Dios es muy amoroso, que Él no hace acepción de personas, que Él también ama a los sordos y quiere que conozcan su palabra para que ellos también puedan ser salvos. Y entonces la manera de comunicarse con ellos es por medio del lenguaje. Pero yo le dije la verdad, yo estoy muy feliz, muy emocionado, porque sé que cuando Jesús venga por mí o yo vaya con Él, cualquiera de las dos cosas, la primera voz que voy a escuchar va a ser su voz. Y eso me alegra, y eso me da esperanza y me emociona, porque sé que es la voz que voy a escuchar. Gracias a Dios. Ahora me presento. Y continuamos con el lenguaje en señas, y mi esposa les va a interpretar. Ahora, el tema que escogimos es la sordera, porque muchas veces somos sordos físicamente, porque hay un daño en el oído, ¿no? En el tímpano, en la cóclea. Hay un daño físico que no nos permite escuchar, pero a veces con unos aparatos puedes escuchar algo. Unos sonidos fuertes, tal vez puedes escuchar una voz, a veces no, es más difícil. Por ejemplo, en mis oídos puedo escuchar tantito un sonido del lado izquierdo, nada del lado derecho de mi oído, pero me gusta ponerme los audífonos para escuchar las alabanzas a Dios, el sonido, el ritmo. Yo no puedo escuchar físicamente, ni el teléfono siquiera, ni siquiera si tocan la puerta o pasa un carro, nada, o un avión, tampoco. Solamente algo muy, muy fuerte, por ejemplo, como una cohete, una explosión y que esté yo muy cerca. Ese sentimiento es igual, lo podemos ver con el espíritu, con una sordera espiritual, porque hay sordera espiritual, puede haberlo, y eso es grave. Vamos a explicarlo un poquito más sobre la sordera espiritual. A veces esa sordera espiritual es en la que el enemigo, el adversario de Dios, trae una confusión para que no entendamos la palabra de Dios, llenándonos de pensamientos engañosos y de mentiras, queriendo desviar al pueblo de Dios. Las personas a veces tienen este tipo de sordera porque solamente escuchan los deseos de su propia carne. Dios es la conciencia de ojos y oídos ilimitados en toda dimensión. Por consiguiente, el ver y oír con tus ojos espirituales, que vienen siendo tus oídos, implica que tú tengas una disposición para ver y oír la voz de Dios. Es decir, escuchar espiritualmente
lo que sucede. Si vemos en Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 8, nos dice, por eso, el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Pero esta sordera espiritual no empieza ahí. Dios quiere que entendamos, que lo conozcamos. Y esto empieza desde Adán y Eva. Ellos fueron los primeros que el Padre creó. Vivieron en la tierra que Él también creó. En ese hermoso jardín Dios los puso, rodeados de todo tipo de plantas y de árboles. Dios nuestro Señor los visitaba, hablaba con ellos, pasaba mucho tiempo con ellos. Dios les permitió que comieran de todo el fruto de todos los árboles, menos de uno. La vida realmente era muy buena para ellos antes de que entrara el pecado. Su trabajo era cuidar de la creación de Dios y sean buenos mayordomos. Dios claramente vio que el trabajo era algo bueno para los seres humanos, porque se los dio a ellos. El trabajo, el cuidar, el guardar, el labrar. Y fue un momento perfecto en el que vivían en completa armonía, paz y seguridad con Dios. Vivían en completa paz con Dios. Era perfecto. En Génesis 2, 16 al 18, Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, menos del que está en medio, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que comas de él, morirás. Y después Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle quien le ayude y le haga compañía, uno que sea de su misma especie. Vemos que Adán y Eva estaban juntos comunicando con Dios y solo les dio la instrucción de que no comieran de ese árbol porque ciertamente morirían. Dios hablaba con ellos y había perfecta comunión, pero les dio solamente esa instrucción. Al parecer habían entendido, al parecer, o no sabemos si nada más le estabas dando el avión. Luego nos dice en Génesis 3:22. Es muy importante que lo leamos y que descubramos. Fíjense. Después el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Eso significa, aparentemente, el fruto del árbol de la vida les proporcionaría inmortalidad física. Ese fruto les dejaría vivir para siempre si hubieran comido del fruto del árbol de la vida. No morirían. Pero por su propio bien y el de todos,
Dios no lo permitiría. Estar espiritualmente muerto y permanecer físicamente vivo para siempre solo podría traer un sufrimiento sin fin. Por eso Dios es bueno. Ahora, al desobedecer a Dios, Adán y Eva, pues entró el pecado al mundo. Antes de eso no había pecado ni muerte en la tierra. Sin embargo, luego de la desobediencia, el pecado se extendió por toda la humanidad, afectando la vida de todos los seres humanos. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva por haber desobedecido? Bueno, esto lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 3, del versículo 17 al 19, y dice: Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo y dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya habían platicado con Dios, Dios ya les había dado una instrucción, pero al parecer Eva lo sabía, debía de haber recibido la instrucción de su esposo. Y sí la recibió, pero la comunicación no fue entendida. La serpiente era muy astuta, más que todos los animales de la tierra, y la engañó. La engañó. Ella no entendió bien la instrucción. Porque dijo, sí, puedes comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente le cambió la jugada diciéndole, no, no pasará nada. ¿Cómo crees? Muy sutilmente la envolvió y ella cayó. La serpiente solo le dijo, serás igual a Dios. Y Eva le entró como esa ambición de ser igual a Dios. Yo creo que Eva vio cuando se acompañaba con Dios, eh, veía algo especial, ¿no? Algo deslumbrante. Y entonces, cuando él le dijo, serás igual a Dios, yo creo que ella quería hacer algo así, que ya era, pero la serpiente le engañó y cayó. Entonces, al comer y vio que no pasaba nada todavía, Eva, yo creo que tuvo dudas. No comerás de él. Pero cuando Eva comió y no vio en ella ningún cambio, que todavía aparentemente seguía normal, tuvo dudas. Entonces no hizo caso a la voz de Dios, creyó a lo que le dijo la serpiente. Y ella vio a su esposo y él comió. No obedecieron. No obedecieron el mandato que Dios les dio, la palabra que Dios les dijo. Entonces no entendieron la voz de Dios, no la escucharon como debía ser, o les valió. ¿Qué pasó?
Entonces hubo un gran problema. Si Dios te dice no, mejor no, obedece. Es sentido común. A veces igual nosotros, ¿eh? Ustedes piensan que Dios nos dice las cosas nada más porque quiere decirnos algo así. No, es porque nos está advirtiendo de algo puede pasar peor. Dios se comunica también conmigo por medio del lenguaje. A veces me dice algo y yo, no, pero es que le quiero justificar. Pero si Él te dice no, es no. Si Él te dice sí, es sí. Igual nosotros a veces también aquí no atendemos a lo que nos dicen, por ejemplo, los padres que les dicen a los hijos, lávate los dientes. Si no se los lavan, ¿qué va a pasar? Pues los va a perder. Debemos atender al llamado que Dios nos dice y obedecerlo para evitar las consecuencias y los graves problemas. Y si no se obedeció, pues entonces aprender de ello. Gracias a Dios que Él es bueno. Por eso el Señor los quitó del jardín del Edén, como dice, y los envió hacia afuera, como dice en Génesis 3:23. Su condición física cambió como resultado de haber comido del fruto. Tal como Dios lo había advertido, se volvieron seres mortales y espiritualmente ya habían muerto, estaban separados, perdieron la conexión y el vínculo perfecto que tenían con Dios. Separados de Dios, porque como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado que lleva a la muerte puede ser ese de, por ejemplo, el secuestro, el asesinato, el incesto, el robo, el adulterio, la violación, el aborto, el suicidio, la mentira, el egoísmo, los celos, las malas palabras. Pero Dios nos perdona porque Cristo se ofreció voluntariamente a morir por nosotros. En primera de Juan 1:9, Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros sabemos que si nos arrepentimos y confesamos y reconocemos a Jesús como Señor, Él nos perdona. Hay una gran oportunidad cuando escuchamos y atendemos la voz de Dios. Hay que arrepentirnos y pedir perdón. A veces podemos escuchar otras voces y tener confusión. Por eso es importante que tengas una relación con Él, para que no seas confundido, para que no seas engañado. Tú lo puedes escuchar por medio de su palabra. Está atento tus ojos. Por ejemplo, yo no escucho, pero sí veo. Y sí puedo comunicarme con Él y sí conozco su voz. Me da muchas gracias por estar con ustedes y ahora voy a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú nos enseñas que tu voz es importante, que pongamos atención a tu voz, como lo dice tu palabra.
como esa oveja que conoce a su pastor. Señor, te damos gracias porque queremos escuchar tu voz, no queremos escuchar otras voces que a lo mejor son más aceptables. Pero tú, Señor, eres grande, eres amoroso y eres fiel. Y nosotros hoy en esta mañana queremos bendecir a las personas en el nombre de Jesús. Amén.